información para tener en cuenta. Bien, voy a proyectar ahora lo que trajimos para la tarde de hoy. Bien, pues buenas tardes a nuestros estimados profesores, docentes que forman parte de este proyecto, Proyecto Ondas. En la tarde de hoy vamos a tratar el tema sobre el método, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Como siempre, este es un espacio de aprendizaje, de respeto y de participación. Entonces, no se sientan tímidos al tener alguna pregunta o si quieren participar a reforzar alguna temática que ustedes tal vez entiendan mejor o compartir experiencias, como lo hicimos en el anterior encuentro, no duden en participar. Aquí estamos abiertos a escucharlos. Si tienen inquietudes, dudas, lo podríamos seguramente responder juntos. Bien, entonces la temática de hoy a tratar, como lo dijimos, es el tema asociado a la recolección de datos e instrumentos de medición. Entonces, cuando nosotros hablamos de recolección de datos, pues está relacionada con el uso de técnicas y herramientas que se utilizan para recolectar información, que haga más robusta la investigación que vamos a realizar. Uno de los principales herramientas, o el uso de ellas, tiene que ver con la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación. Y esto se aplica con el propósito de ahondar, de buscar información o datos que serán útiles para el desarrollo de nuestra investigación. Si recordamos en el encuentro anterior, pudimos rescatar información sobre cómo buscar la información y la información que va a hacer relación a los objetivos de nuestra investigación. A veces podemos encontrar muy buena información y hay veces que podemos encontrar información que tal vez no le pegue a la investigación que vamos a desarrollar. Entonces, en este caso, ya tenemos la información correcta, ya de alguna manera filtramos la información que nos va a servir para la investigación y ahora vamos a proceder a realizar todo el tema de recolección de datos. Bien, entonces, el instrumento de medición, los instrumentos que vamos a ver ahora en adelante, pues es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables contenidas en la hipótesis. Recordemos que tuvimos el problema de investigación, vimos los objetivos y vimos cómo buscar la información. Es decir, ya tenemos un problema, entonces esto es lo que nos va a ayudar al investigador a registrar la información, a hacer como un estudio de campo y mirar cómo nos ayuda en nuestra investigación. Sus requisitos, como lo vemos allí, es que debe ser confiable, válida y objetiva. Y ese instrumento de medición se realiza mediante recolección de datos. Debe ser confiable, es decir, la fuente de donde tomamos la información debe ser que sea precisa. Válida, es decir, que cuando la ejecutemos, pues realmente sea lo que nosotros estamos buscando en la información, y objetiva, no irnos por los lados, sino ir al punto que nosotros debemos tratar. Perfecto. Lo siguiente. El tema de requisitos que debe cumplir el instrumento de medición, como lo vimos, pues la confiabilidad, ese grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La validez, ese grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir. El instrumento de medición requiere tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio del contenido de las variables a medir, lo que nos ayuda a ver qué es la validez de criterio. Esa validez de criterio, pues, es validar un instrumento de medición al comparar con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Es decir, si nosotros buscamos información, esa información la encontramos en otra fuente, pero es una información que es similar a la nuestra, pues vamos a mirar
si el criterio utilizado para ese instrumento de medición es igual al criterio que yo estoy o lo que yo pretendo medir mediante mi instrumento. Y validez del experto es el grado de un instrumento de medición, mide la variable de acuerdo con expertos en el tema. Entonces, si nosotros ya buscamos la información, tenemos la información válida, tenemos esa información filtrada y tenemos la información, que es una información que de pronto está en artículos indexados, en capítulos del libro, entrevistas de personas que sabemos que son expertas, pues eso me va a ayudar a mí a diseñar el instrumento de medición. Entonces, esas cositas son las que vamos, es un breve resumen de lo que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, vamos a iniciar algunos aspectos teóricos sobre método, técnicas e instrumentos para recolección de datos. Por ejemplo, pregunto yo, dentro de sus investigaciones o dentro de las estrategias que están utilizando, de pronto en su experiencia, ¿es necesario recolectar datos? ¿Se les ha hecho? ¿Qué datos han podido recolectar o cómo lo han hecho? ¿Lo han hecho ustedes, profesores, alguna vez? De pronto, si nos quieren compartir alguna experiencia. Bueno, yo, el grupo Pequeños Científicos, que es un niño de transición, y empezaron los estudiantes con el acompañamiento de padres de familia, realizaron una pequeña encuesta en las principales tiendas, como decimos, graneros, sobre unas preguntitas que se le hicieron, que hicieron los mismos estudiantes a los tenderos y a través de una encuesta. Y eso nos arrojó unos resultados. Entonces fue impresionante al ver esos chiquiticos haciendo encuestas, el cual tengo video, tengo evidencia, y fue muy satisfactorio para nosotros. Perfecto, muy bien. ¿Y eso le sirvió a usted para, de alguna manera, diseñar ese proyecto o esa investigación que están desarrollando con los niños? Es como un input, como una entrada, ¿verdad? Entonces, gracias, profe, por compartirnos esta información. De verdad, es muy importante el saber también diseñar y el saber utilizar estos instrumentos para recolección de datos. Muy bien. Entonces, vamos a tener este flujograma sobre cómo podemos, en un conjunto de estrategias, tenemos procedimientos por un lado y las herramientas. Esos procedimientos, esas herramientas siempre nos van a ayudar a recoger, generar, analizar y presentar información, que es la información que en últimas me va a ayudar o va a ayudar al investigador a desarrollar su investigación, su estudio. ¿Ok? Entonces, en la fase de recolección de datos, pues tenemos tres implicaciones. Entre ellas, pues está seleccionar el método y las técnicas a seguir para la recolección de datos. Entonces, hay que mirar qué método voy a utilizar. Posteriormente, es la aplicación de esas técnicas para la recolección de datos. Y finalmente, pues vamos a tener que procesar esa información, graficarla o mirar cuál es el comportamiento gráfico, el comportamiento de los datos para interpretar esos datos. Porque nos va a ayudar o a predecir hacia dónde dirigir mi investigación y nos va a dar la salida que necesitamos de la variable que queremos estudiar. Muy bien. Entonces, dentro del método, las técnicas y los instrumentos, debemos tener en cuenta que la metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado en el estudio. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la recolección de datos, por ejemplo, para hacer la huerta en casa, no debo diseñar instrumentos de medición que no me vayan a medir esa variable, que no debe ser diferente al objeto de estudio que yo voy a hacer.
También debemos ser creativos en el diseño del método a emplear para la selección de las técnicas e instrumentos para recoger la información más acorde al estudio. Por esa razón, a veces cuando nosotros tenemos información importante, debemos mirar qué análisis podemos hacerle a esa información y tener en cuenta las fuentes primarias y secundarias de información. Las fuentes primarias, por ejemplo, como lo dijo la profesora anteriormente, se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio. ¿Sí? Los niños aplicaron una encuesta y directamente fueron a los tenderos y ellos mismos rescataron la información que de primera mano les ofrecieron el objeto de estudio. Y las fuentes secundarias, por ejemplo, pueden ser libros, fichas académicas, estadísticas, datos, encuestas nacionales. También nos puede ayudar a tener fuerte pues, la creación o el diseño de ese modelo de investigación, de ese instrumento de investigación. Entonces, todo esto, recordemos, debe ir de la mano con el objetivo de la investigación, con el problema de investigación y con la hipótesis y su operalización. Más adelante vamos a desarrollar esa operalización de la hipótesis mediante variables e indicadores. También, si nosotros diseñamos un buen instrumento de medición, pues es quien me va a determinar la calidad de la información. Con eso va a ser un input importantísimo para diseñar los resultados, para ver los resultados y las conclusiones. Por ejemplo, si aplicamos una encuesta mal ejecutada, en últimas, al analizar esos datos, pues no va a cumplir tal vez con los objetivos de investigación que yo tenía al principio y la calidad de la información pues no va a ser importante sobre los resultados y sobre mis conclusiones. Entonces, por eso es importante realizar ese buen diseño de técnicas e instrumentos de medición. Bien, entonces, ¿qué compone las técnicas de instrumentación y de recolección de datos? Pues encontramos el método, las técnicas de recopilación y los instrumentos. En el método, pues es cómo yo voy a llegar o la estrategia que voy a tener a fin de seleccionar qué técnicas de recolección de datos pues voy a utilizar, lo que voy a analizar y lo que voy a procesar. Entonces, esto, recordemos que está íntimamente relacionado con el problema, con los objetivos de la investigación y con la hipótesis de las mismas. Entonces, todo eso es diseñado de acuerdo al objetivo o lo que yo tenía antes o al inicio de hacer mi investigación. Las técnicas de recopilación pues son procedimientos a seguir de acuerdo a las técnicas seleccionadas mediante los cuales se van recopilando los datos o mediciones. Sí, recordemos que deben ser confiables, mediciones exactas, confiables y objetivas para responder las preguntas de investigación. Y los instrumentos de investigación pues son los medios en el cual se valen los investigadores para aplicar una determinada técnica. Ya vimos una que la profesora nos comentó que son las encuestas, otros que son cuestionarios, formularios, pruebas, test, listas de chequeo, entre otras. Y hoy vamos a hacer un acercamiento a varias de esos instrumentos de medición. Muy bien. Bien, entonces, dentro de las técnicas que se utilizan para recolectar información, pues las más usadas son la observación, la entrevista, la encuesta y los grupos focales. En la encuesta, lo que se busca obtener es características predominantes en una población mediante la aplicación de un cuestionario o formato de entrevista a través de un interrogatorio para procesamiento de los datos recolectados. Más adelante vamos a ver algunos tipos de encuestas que se pueden realizar, ejemplos reales, y vamos a analizar de pronto casos de estudio si nos da el tiempo para ello. La otra es la entrevista. Se apoya directamente en la comunicación verbal.
¿sí? Es, como se dice, cara a cara con la persona en la cual estamos entrevistando. Puede utilizar técnicas telefónicas, virtuales, cara a cara, para garantizar mejor y más la información. Uno puede valerse de grabaciones a través de video, grabaciones a través de audios, claro, siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo a que esa información pues se me permita ser grabada y que solamente será utilizada para el objetivo principal de la investigación y que no será transmitida por ningún otro medio a otras personas. Y en la observación uno pues vamos al sitio donde queremos observar, valga la redundancia, captar la realidad sin distorsionar la información, para mirar en cierto momento cómo se lleva a cabo esa operación que estamos viendo. Y un grupo de foco, focus group, es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de los fenómenos socioeducativos. Entonces, eso también es parte importante de nuestro ejercicio docente. Bien. Entonces, bueno, recordemos que para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pues dentro de los instrumentos de medición es un recurso usado por el investigador para registrar datos. Recordemos, registro de datos sobre las variables que vamos a estudiar. También captan o capturan la realidad que el investigador desea y estandarizan y cuantifican los datos. Esos son como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, dentro de la técnica de observación, pues podemos utilizar una guía de observación. Pronto miramos, observamos y vamos apuntando en una lista de chequeo o una matriz de análisis que previamente hemos diseñado. No debemos llegar a la observación sin nada preparado. En todas estas técnicas debemos preparar previamente lo que vamos a realizar. En la entrevista nosotros tenemos un guión, vamos a hacerle las preguntas al experto o a la persona que está dentro de la operación y le vamos a indicar qué es lo que nosotros queremos saber. O sea, nosotros somos los que moderamos esa entrevista y diseñamos las preguntas que queremos que esa persona conteste y que nos va a ayudar a fortalecer nuestra investigación. Una encuesta, que es una de las más utilizadas, es un cuestionario que vamos a saber diseñar, que vamos a saber relacionar para obtener la información que deseamos. Y un grupo focal, por ejemplo, podemos tener una guía de discusión, ponemos a un grupo de personas o de objetos que nosotros queremos analizar y podemos ver cómo se desarrollan ellos frente a ciertas características. Bien, entonces vamos a ver un tema de selección de instrumentos para la recolección de datos. ¿Sí? Como recordamos, eso ya es como lo que nosotros queremos realizar. En primer lugar, pues partimos ¿de dónde? Partimos siempre de la hipótesis. ¿Sí? Partimos de la hipótesis o del problema de investigación. Para ello tenemos un objetivo general que ya lo vimos en la presentación pasada y de allí pues partimos los objetivos específicos. El objetivo específico número 1, el número 2, el número 3, etc. ¿Cómo podemos cumplir esos objetivos específicos? Pues a través de recolección de datos. Vamos a diseñar instrumentos de medición y con ello pues vamos a generar una muestra y vamos a analizar y concluir sobre lo que los instrumentos que hemos utilizado, perdón, los datos que hemos recolectado a través de esos instrumentos de medición. Miren que eso es algo cíclico que nos va a ayudar a cumplir, en fin, con el objetivo general y nos va a ayudar a tener los resultados de la investigación y las conclusiones que necesitamos. Entonces es importante, apreciados profesores, que nosotros diseñemos muy bien los instrumentos de medición que queremos utilizar.
fuego. Entonces, bueno, en la construcción de un instrumento de recolección de datos hay que considerar qué instrumentos están previamente diseñados y cómo diseñar ese instrumento. Por ejemplo, dentro de los instrumentos que están previamente diseñados, pues a través de otros estudios, dentro de nuestra recolección de información o de la información que hemos estudiado, hemos mirado qué utilizaron ellos, qué técnica utilizaron ellos para poder llevar a cabo nuestra investigación. No está nada malo en tener en cuenta la información que ellos utilizaron, pero al saberlo debemos también de hacer una anotación y decir de dónde fue tomada esa encuesta, por ejemplo. También podemos detallar cuáles fueron los resultados obtenidos por ese investigador sobre X o Y objetivo de información, objetivo de investigación, perdón. Y por otro lado, si nosotros somos los que queremos diseñar el instrumento, pues como vimos en la gráfica anterior, debe estar de acuerdo al objetivo general, al objetivo específico y al problema e hipótesis. Damos un segundito. Si es la profe Jacqueline la que tiene el micrófono. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Entonces es importante esto. Nosotros, en resumen, podemos obtener instrumentos previamente diseñados, ¿sí? Hay muchas personas que han hecho investigación y eso nos puede servir como input para la nuestra, pero siempre debemos notarlo, debemos anotarlo o debemos tomar de ellos pues esa información y también recolectar nuestro propio diseño de investigación, diseño de instrumento. Muy bien. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir nosotros para la recolección de los datos? En primer lugar, establecer las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el evento, es decir, el problema de investigación. Ya debemos tener definido y revisado y darle chulito al problema. Establecer los indicadores que se requieren medir. Eso me nos da los objetivos específicos. Detectar el contexto donde se manifiesta el problema. Entonces ya sabemos el estado del arte, ya sabemos hacia qué grupo me voy a enfocar. Y de esa manera, pues, sistematizamos las variables contenidas en la hipótesis. Una vez tenemos eso, pues seleccionamos las técnicas e instrumentos adecuados. Por ejemplo, no me sirve realizar una entrevista, pues no hacemos una entrevista, sino más bien tal vez por observación. El crecimiento de las plantas, si utilizo cierto abono, utilizo cierto fertilizante, por decir un ejemplo, pues ¿a quién le hacemos una encuesta? ¿O a quién le hacemos una entrevista? Tal vez no podremos hacerlo, pero sí vamos a tener una observación. Pero, por ejemplo, si detallamos nosotros, nuestra investigación se basa en el crecimiento, perdón, en el comportamiento de los jóvenes y adolescentes, ya podemos nosotros realizar alguna entrevista, ¿cierto? O podemos realizar alguna encuesta a ellos, a sus padres o a la comunidad donde ellos residen. Sí, entonces es mirar a quién, qué preguntas se pueden realizar, qué instrumentos podemos diseñar para llegar al punto que sea importante para nosotros esa investigación. ¿Ok? También pues podemos seleccionar las técnicas y instrumentos adecuados. ¿Perdón? ¿Dónde medite? Bueno, creo que dejó listo. Vamos a tener cuidado con la información porque a veces nos distraemos. ¿Listo? Bueno, es importante también armar o construir los ítems y armar el instrumento con muy buena redacción, con muy buena ortografía, que sea entendible a las personas a las cuales, por ejemplo, le vamos a aplicar la encuesta.
establecer los parámetros o escala de medición. Por ejemplo, si es una escala de 1 a 5, mirar a ver cuál es 1, cuál es 5 y después sistematizarla, hacer prueba piloto. Por ejemplo, si tenemos un grupo de investigación, bueno, ¿cómo le parece esa encuesta? Vamos a aplicar esa encuesta y vamos a sistematizarla con el grupo tal vez que tenemos allí o con familiares, si no tenemos grupo, y mirar cuál es el comportamiento, si lo entienden bien, si está entendible, qué debe mejorar y tantas cosas que se debe verificar. Cómo verificar la confiabilidad y validez de los instrumentos, y también se debe redactar el manual del instrumento, ¿sí? Es decir, ese manual del instrumento... Tengo una preguntita. Sí. Si nosotros vamos a hacer el proyecto en la institución, por ejemplo, el proyecto de reciclaje, mejorarlo para mejorar el ambiente escolar, ¿será que también se puede aplicar la encuesta a los estudiantes y a padres de familia? Porque hay veces que tenemos que saber el comportamiento del estudiante en casa y dónde echa la basura, si la echa, o sea, si le da buen manejo a los elementos sólidos desechables. Entonces sería conveniente hacer la encuesta al padre de familia o también al estudiante, a los dos. Gracias por la pregunta, excelente pregunta. Recordemos que dentro de la recolección de datos, pues deben tener en cuenta los objetivos específicos. Los objetivos específicos que el investigador pues ha redactado. Entonces, si uno de los objetivos específicos tiene que ver con eso, muy posiblemente, muy seguramente, le tenemos que aplicar la encuesta a quien creamos conveniente, que pueda ser un input importante para el desarrollo de mi investigación. Si eso es dentro de lo que, si esa información que usted va a detallar en la encuesta es importante para su investigación, claro, no hay que dudarlo, hay que hacerlo. Mirar el comportamiento que tiene la comunidad, también podría ser, sus padres, su familia, dentro de la misma institución. Entonces, sí, eso depende de cuál es su objetivo de investigación, cuáles son sus objetivos específicos, y que si ese instrumento de medición o esa encuesta que voy a aplicar me va a dar o me va a resolver los interrogantes que tengo yo. Después usted, obteniendo esos resultados de esa encuesta, me va a ayudar a ver o a dirigirme hacia qué lado debo llegar y hacia qué lado pues los resultados me van a dar. Entonces sí, eso depende del problema de investigación que yo esté realizando, de los objetivos específicos, que recuerda que los objetivos específicos pues tienen en cuenta las variables de investigación, y posteriormente pues eso me va a ayudar a definir el camino que debo seguir. Gracias por la pregunta, profe. Bien, vamos a mirar las principales técnicas de recolección de los datos y sus instrumentos. En primer lugar, la que vimos anteriormente, en el inicio, vamos a ver la observación. Entonces, la observación científica es una técnica que consiste en la medición y el registro de los hechos observables mediante instrumentos elaborados previamente con relación a las hipótesis, objetivos y problemas que se está investigando. En este caso, quien observa no interroga al observado. Dentro de las modalidades hay una observación no estructurada, libre, ordinaria, simple. Consiste en reconocer y anotar los hechos sin recurrir a la ayuda de medios técnicos especiales. Se considera el punto de partida de la investigación social, apoya el planteamiento del problema y sugiere hipótesis. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, un grupo de personas reunidas, mi investigación tiene que ver con el comportamiento, por ejemplo, de niños y niñas en un ambiente de deportes, por ejemplo. Entonces, usted no va a decir nada, sino que va a mirar los niños y las niñas, cuál es el comportamiento de ellos, y va apuntando en cierto tiempo. Bueno, que cierto niño pues es un poco retraído y no participa, o hay un niño que es demasiado
que le gusta mucho el deporte, corre, bueno, entonces uno va haciendo así y no es una estructurada, sino que se da en la situación que se está presentando. La estructurada, esto ya es contraria a la anterior, sistemática, apela a los instrumentos. Entonces ya usted de pronto leyó información o tiene información sobre esa en relación a lo que va a observar y realiza pues la corrección de datos estableciendo de antemano qué aspectos estudiar que responden a los objetivos, el problema y las variables de investigación. Por ejemplo, en el mismo caso de los niños y niñas en los deportes, el comportamiento, ya usted ha leído, ya usted tiene información de que hay ciertos niños que son tímidos, entonces eso le va a ayudar a usted a desarrollar la estrategia o las preguntas o la recolección de datos que le sirven para su investigación. ¿Ok? O por ejemplo, el crecimiento de plantas. Eso sí, con observación estructurada, usted lo puede realizar. Tiene en el mes, en el día 1, cuántos centímetros creció, mide, lo observa, cuál es las hojas, cómo se desarrollaron, con cierto abono y tiene una planta de control donde no se le aplica nada, al otro se le aplica un poquitico de algún químico, algún abono orgánico, un abono sintético, en fin. Entonces ahí va mirando la escala de crecimiento de las plantas, por ejemplo. Entonces usted va ayudando, ya tiene una escala en el día 1, cuál fue el crecimiento, el color, cómo aprecio yo a la planta. Entonces, esa es una observación estructurada. En este caso, participante. Consiste en la participación activa del observador en la vida de la comunidad, del grupo o de la situación determinada. Por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas en los deportes. Entonces, usted se involucra dentro de la actividad deportiva, dentro de la actividad que se está realizando. Entonces, ordena, bueno, los niños a un lado, las niñas al otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, y ahí usted mira, usted es un participante activo en esa observación. Y no participante consiste en la toma de contacto del observador permaneciendo ajeno a la comunidad. ¿Sí? Puede ser algo que puede parecer a la no estructurada. O sea, ya usted no es un participante activo. Entonces, por un lado, las modalidades. Y por otro lado, podemos ver qué instrumentos se utilizan. Pueden utilizar estas listas de control, que es la relación de características previamente preparada. Ya usted, como dijimos, ha preparado la información y ha aplicado esa lista de control. Escalas de evaluación. Descripción cualitativa de un número limitado de aspectos de una cosa o rasgos personales. Tarjetas de puntuación. Es una lista o descripción a la cual se le asignan valores predeterminados con el fin de obtener un total ponderado para evaluar el objeto observado. A través de cámaras, de videos, de libreta de notas, se pueden también esa información. Se puede obtener datos de esa información. Por ejemplo, este es un registro de observación. Ejemplo de escala de evaluación. Por ejemplo, una observación documental. Entonces, en este caso, si tiene implementado un sistema de aseguramiento, entonces si usted, según la información que recibe, pues va a marcar si no, si poco, si mucho, si todo. Controla la calidad en su sistema de información contable, realiza auditorías internas, en fin, eso es como una escala de evaluación. Ya al final, pues me va a dar qué significa si no tengo nada, si están en ese sector o si sí a todo. Así es como se puede diseñar una escala de evaluación. Otra escala, por ejemplo, ¿está diseñado el sistema de información contable en conformidad con la naturaleza de las características? ¿Sí o no aplica? Y está asignado, miren que está asignado una puntuación. ¿Se aplican correctivos en el sistema de información? Sí, no, y no aplica. Si me da en ciertos números, pues me va bien. Si da de tanto a tanto, pues no va bien. Y si no aplica, pues cómo es la información allí. Dentro de la entrevista, podemos ver que la entrevista es una comunicación interpersonal. Ese sí, la puedo aplicar
a las otras personas, entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, las cuales pueden ser tomadas por escrito en un formato estructurado o no estructurado, y también las respuestas pueden ser grabadas. Entonces, si aquí en este caso de las entrevistas, una entrevista estructurada es que se elabora un formulario estandarizado, toma la forma de interrogatorio, las preguntas pues son idénticas y en el mismo orden a todos los sujetos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar el comportamiento de los niños. Podemos entrevistarlos a ellos, podemos entrevistar a los profesores, podemos entrevistar a sus padres, ¿sí? Con ciertas preguntas que ya están estructuradas, que ya están estandarizadas. La no estructurada es flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación. Por ejemplo, bueno, vamos a mirar y después damos un ejemplo. Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el investigador. El entrevistado también cuenta con libertad para dar sus respuestas. Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar. Muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos. En ese caso, vamos a entrevistar a la persona, el sujeto de estudio, y ella misma nos va diciendo información, pero nosotros nos van a surgir preguntas que podemos hacérselas. No están estructuradas, sino que el mismo conversación nos ayudan a formularle preguntas que van a servir para nuestro problema de investigación, ¿sí? No nos vamos a seguir a un guión, sino que vamos a hacer preguntas abiertas, exploratorias, sobre cómo se realiza, perdón, o sobre temas que van a ayudarme a desarrollar la investigación. Entonces, por eso es importante también tener conocimiento del tema a tratar, porque tal vez puede hacer que el entrevistado nos dé información que la apreciaremos mucho, o información que ellos estén realizando y que uno no la tenía contemplada en su investigación. Entonces, eso nos podemos tener en cuenta para obtener más información y poder llegar a a cumplir un objetivo estratégico que hemos formulado inicialmente. Entonces, ¿qué instrumentos pues, podemos utilizar? Un formato estandarizado, un guión de entrevista, elaborado previamente, que esté conforme al objetivo de las variables de investigación. Podemos utilizar una cámara de video, una grabadora o una libreta de notas. Entonces, la libreta de notas podemos tomar apuntes de lo que la persona dice. Sobre esos apuntes, sobre lo que la persona dice, hacerle preguntas guiadoras o contrapreguntarle para obtener información valiosísima. Entonces, también es una de las más recurrentes que los investigadores utilizan para desarrollar sus investigaciones. Por ejemplo, ese es un ejemplo de entrevista estructurada. Toda esta es una información pues, que saqué de alguna información que se encuentra en Internet y pues se las traje a ustedes para mostrarles. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que cree usted que caracterizan a la UES como organización universitaria? Entonces, ahí va la persona a quien estamos haciendo la entrevista, pues responde y nosotros apuntamos la respuesta. Entonces, pues, su criterio, estos factores lo califican como una tradicional, no tradicional, moderna. Entonces, ¿sí? Son guiones o entrevistas que hemos estructurado y que vamos a tener que realizar entrevistas a otros sujetos de investigación. Entonces, para mirar qué es lo que coinciden entre ellas y en qué no coinciden. Ese es otro formato de entrevista estructurada. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta de si dentro de la entrevista estructurada que hemos realizado, esta persona que ha respondido, por ejemplo, informar clara y concisamente y obtener información de personas de ciertos niveles de información de interés, expresar claramente la información tanto en forma oral como escrita. Si lo realiza, pues ahí vamos a marcar si sí, si no y en qué orden la respondió. Entonces, por eso exige una preparación de nosotros como investigadores.
Por ejemplo, no estructurada. Esta entrevista no estructurada, haciendo cuenta o teniendo en cuenta temas de seguridad industrial. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la seguridad personal más utilizados? ¿Cuáles son los accidentes más comunes en el área? Así de que van a ser respuestas diferentes en cada caso. Listo. La encuesta. Esa es una de las técnicas que más utilizamos, lo que más solemos utilizar con investigación. ¿En qué consiste? Dice que es un conjunto de técnicas destinadas a recoger información de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias para procesarlas y analizarlas. Podemos encontrar encuestas descriptivas, explicativas, seccionales y longitudinales. Dentro de las encuestas descriptivas, un segundito aquí. Me estaba pidiendo carga del computador, disculpe. Dentro de estas encuestas, la encuesta descriptiva pues tiene la finalidad de mostrar la distribución de los fenómenos estudiados para una cierta población y un subconjunto de ella. El énfasis está colocado en una o más variables dependientes en cuanto a la descripción de su distribución a nivel de todo el colectivo, los grupos que puedan dirigirse a él. ¿Qué pasa con eso? Entonces, van dirigidas a cierta población y con ello vamos a dirigirlas hacia las variables dependientes que ya hemos definido previamente. Las explicativas, se busca la explicación del fenómeno estudiado mediante identificación de uno o más factores causales o mediante generalizaciones teóricas. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a aplicar qué conocimientos o qué opiniones más bien tienen las personas sobre ciertos fenómenos que estamos analizando. Y qué piensan ellas frente al fenómeno que se está analizando. Las encuestas seccionales pues puede ser aplicada tanto a estudios descriptivos como explicativos y son los que me van a dar la foto del momento. Y encuestas longitudinales están destinadas a estudiar a uno o más fenómenos en el tiempo o en un periodo determinado. Dentro de los instrumentos, pues vamos a tener que diseñar un cuestionario, que es el conjunto de preguntas formuladas por escrito sobre hechos o aspectos que interesan en una evaluación o en una investigación. Las preguntas son contestadas por los encuestados. Se puede aplicar personalmente o por correo en forma individual o grupal. Generalmente se necesita la presencia del entrevistador y el entrevistado. Ahora vamos a diseñar una muy buena estructura de encuesta para que sea entendible hacia las personas a las cuales se les vamos a aplicar. Por ejemplo, esta es una de las cuestionarios que se utilizó en alguna información que conseguí para traérselas. Por ejemplo, preguntas, dice, la principal herramienta que dispone la humanidad para generar conocimiento científico es las personas. Entonces ahí vamos a mirar que las personas qué opinión tienen sobre esa pregunta. Por ejemplo, esta. Un cuestionario tipo escala Likert. ¿Cómo considera usted el sistema de información contable de la empresa? Entonces, ya la persona pues va desde muy deficiente hasta muy eficiente. A veces cuando hacemos una llamada telefónica a resolver un caso de nuestro celular o del internet de la casa, entonces vamos a aplicar un minuto y le aplicamos una encuesta. Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre los servicios prestados por tal? Entonces uno ya oprime de una escala de 1 a 5 y ya ellos se encargarán de realizar pues esa estandarización.
¿Listo? Esas son preguntas que se suelen utilizar. La información generada por el sistema contable llevado por la empresa revela la situación financiera. ¿Qué opina él? Sí, no, sí estoy de acuerdo, fuertemente en desacuerdo, medianamente de acuerdo, fuertemente de acuerdo. En comparación con las otras, pues, muy deficiente, medianamente eficiente, muy eficiente. Y también, ¿con qué frecuencia se realiza la relación sistema-información contable? Las preguntas, según la escala Likert, nunca, algunas veces, muchas veces, frecuentemente, siempre. Entonces, son respuestas que podemos utilizar al plantear estas encuestas. Por ejemplo, la escala cuantitativa. Por ejemplo, esta dice, si marque 1 si nunca, 2 pocas veces, 3 muchas veces, 4 frecuentemente o 5 siempre. El contador público como auditor ofrece a quienes prestan su servicio el concurso de sus conocimientos actuando con diligencia y confidencialidad. Pues si él nunca actúa así, vamos a marcar nunca. O si siempre, vamos a marcar 5. Vamos a encerrar en 5. ¿Sí? Entonces son diferentes diseños que se pueden realizar al hacer una encuesta. Disculpa, ¿hay alguien levantando la mano? Ok, gracias. Sí. Mi nombre es Jorge Eliezer León, disculpe que no coloqué el nombre. Es para hacer un aporte, si me permite. Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes para todos. Me parece interesante hacer esta participación porque, bueno, nosotros que somos educadores y estamos manejando estudiantes que oscilan entre los 11 y los 16, 17 años. Bueno, es importante mencionar que, bueno, es una población muy especial que está en un proceso de crecimiento acelerado, por así decirlo, en esa etapa de sus vidas y en la cual nos permite de pronto hacer una reflexión en cuanto a la forma como se recolecta la información en ese tipo de personas, en esa edad. Yo estoy desarrollando una investigación de tipo cualitativo y bueno, es una cuestión de mucha disciplina, de mucho trabajo, porque es algo abierto, que usted no tiene como que algo preciso, no muy estructurado, sino más bien va de la mano con las reacciones, con las motivaciones, con los intereses de esos estudiantes. Entonces, acá, o sea, me parece importante de mencionar eso porque yo trabajo mucho con lo que se llaman diarios de campo. Una conversación que sostengo con padres de familia o estudiantes, la mantengo ahí, anoto las observaciones más puntuales y en mi casa elaboro un diario de campo de esa conversación, por así decirlo. Entonces, bueno, quería hacer esa intervención para de pronto llevar a colación esta situación que se nos presenta a nosotros los educadores en las instituciones educativas y que, bueno, es un poco más, o sea, es algo más, como le digo, se necesita más disciplina, se necesita un poco de compromiso, porque de pronto los resultados, las conclusiones que se pueden derivar de estos trabajos demanda más tiempo, demanda un poco más de reflexiones. Entonces, bueno, era mi aporte y le agradezco mucho por haberme pedido participar. Gracias, profesor. Muy interesante la estrategia utilizada frente a su investigación. ¿Me permite hacerle una pregunta? Al momento Sí, de claro. hacer usted los diarios, como dice el diario de campo, ¿cómo sistematiza usted o cómo obtiene los datos y los parametriza para dar algún resultado? Bueno, hay una forma que se llama la identificación de variables. O sea, después que uno desarrolla estos escritos, uno como que va comparando cuáles son los puntos en común que se desarrollan de acuerdo a cada situación presentada. Entonces uno identifica esas variables y va desarrollando como que se va manejando como un horizonte en el cual uno puede identificar
cuáles de pronto son esos intereses o esas debilidades que se están teniendo y que son resultados de la investigación que se está llevando a cabo. Es una de las maneras que se utilizan. Ok, perfecto. Entonces usted parametrización de variables. Entonces, ¿cuáles variables van a tenerse en cuenta y de una manera parametriza esa? ¿Cuáles son tal vez similares a ciertos estudiantes y cuáles son similares a otros estudiantes? Muy bien, profesor. Muchas gracias. Exactamente. Sí, señor, con mucho gusto. Ok, bueno, gracias por la participación del profesor. Vamos a seguir mirando el tema sobre la última parte, que son ya los grupos focales o los focal groups. Siguiente. Bien, los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información basada en entrevistas colectivas semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos. Para el desarrollo de esa técnica se instrumentalizan guías previamente diseñadas y en algunos casos se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información. Mecanismos de control, dramatizaciones, relatos motivadores, proyección de imágenes, entre otras cosas. Entonces, en este caso, pues va a haber un moderador de ese grupo. Ese moderador va a tener una participación pues nula o muy baja. Posteriormente, ya se realiza pues la intervención como tal dentro del grupo. La persona moderadora pues va dando la palabra o observa y se comparten experiencias. Para ese caso pues se recolecta la información para resolver las preguntas de investigación y los componen máximo 12 personas. Es decir, grupos reducidos para poder tener información pues adecuada de cada uno de los participantes. ¿Qué instrumentos? Pues eso también debe ser información que previamente hemos estudiado. Pues podemos utilizar una lista o pautas de chequeo, lista de patrones o parámetros. Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita la presencia del entrevistador. Vamos a tener un guión, un grupo focal. Es un instrumento lógicamente organizado siguiendo los patrones a desarrollar en la sesión del grupo a fin de obtener los resultados deseados del tema de investigación. Podemos utilizar cámara de video, grabadora o libreta de notas. Bien. ¿Cómo podemos validar los instrumentos y datos recolectados? Bueno, entonces la validación de datos pues se requiere verificar la calidad de la información con la finalidad de que tengamos información real y sin errores o con el mínimo de errores posibles. Validación de los instrumentos. Pues buena validación de contenido. Entonces el instrumento que utilizamos pues abarca todos los aspectos que pretenden medir. Vamos a revisar los ítems, es decir, la redacción, la ortografía, deben ser consistentes y contenidas en las hipótesis o en los problemas que hemos planteado y a realizar una prueba experimental del instrumento para ver si es funcional o si responde a las preguntas de investigación. Y por lo tanto, pues debe ser validez, debe cumplir cierto grado de validez. Con una revisión manual, se revisa de manera independiente, pone a otra persona en revisarlo y revisa si los valores son consistentes. Para que no sean inverosímiles, que se encuentren dentro de los rangos, convergente, es decir, una correlación estadística y un cotejo cruzado de bases independientes. Entonces, un digitador ingresa la información y otro ingresa la misma, también de forma independiente. Luego de ello se realiza el contraste, pues a través de software, Excel o bueno, un software que se utilice y se puede ver si existe consistencia entre las bases. Si se utiliza ese cotejo cruzado, pues vamos a tener una información pues bastante robusta que nos va a servir para realizar o para revisar la información que hemos utilizado. William, la profesora Nordavis tiene una pregunta. Profe. No, yo no. Ok, no se preocupe, profe, tranquila.
Vamos a seguir, vamos a continuar, no se preocupe. Listo. Entonces el proceso para construir un instrumento de medición. Un segundito. Paro acá, un segundito, por favor. Listo. Entonces, para construir un instrumento de medición, pues vamos a tener que redefinir unas definiciones fundamentales en la fase 1. Ya pues vamos a una revisión enfocada en la literatura. Vamos a determinar pues cuáles son las variables a medir y cuáles indicadores tienen. Qué tomas de decisiones clave pues vamos a tomar. Construimos el instrumento, realizamos la prueba piloto, elaboramos la versión final. Por ejemplo, si en la prueba piloto tenemos alguna información o tal vez algún aspecto a mejorar, pues ya la mejoramos y realizamos versión final del instrumento y proceder a aplicar el procedimiento de aplicación. Luego entrenamos al personal que nos va a ayudar a administrar el instrumento y calificarlo. Posteriormente, pues obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Luego administramos el instrumento de medición, preparamos los datos de análisis. Una vez tengamos ya la información recolectada, pues vamos a analizarla. Es como decir la fase de proceso para construir el instrumento de medición. Entonces vamos a mirar este caso de estudio y vamos a mirar qué piensan ustedes sobre la redacción de estas preguntas de investigación. Entonces ya aquí podemos participar cada uno de nosotros y si piensan que están bien redactadas las preguntas o si requieren mejora. Esto es también un instrumento, una encuesta que se realizó de estudio de mercados y que de una empresa, pues taché el nombre pues, para no dar publicidad. Y bueno, es sobre el consumo de carne de cerdo o de carnes. En este caso, pues, se hace énfasis en la carne de cerdo. Por ejemplo, esa es una encuesta que se diseñó para saber los hábitos de consumo de las personas y sobre cuán importante es la dieta para ellos enfocada en el consumo de carne. Entonces, vamos a leerla, vamos a mirarla y ustedes me dicen si necesita mejoras o si está bien diseñada. ¿Ok? Por ejemplo, la pregunta número 1 enmarca la edad. Entonces, esta es una información demográfica que la encuesta debe tener. Entonces, la edad. Hay 5 aspectos allí, de menor de 18 años, de 20 a 30, 30 a 40, 50 a 60, más de 60 años. Y el género del sexo, si es masculino o género femenino. Hasta ahí, pues, estamos bien, ¿cierto? En la tercera pregunta es, ¿qué frecuente consume carne? Ahí solamente es la carne. Y tenemos 5 acciones. Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi todos los días o todos los días. Entonces es una escala que está acorde. Tal vez si nosotros vamos a parametrizar esos datos posteriormente, le vamos a dar una calificación de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 es todos los días. Casi nunca es 2, ocasionalmente es 3, casi todos los días es 4 y todos los días. Bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tan frecuentemente consume cochino o consume cerdo? Entonces, ¿qué pasa allí? Por ejemplo, si nos vamos a la pregunta 3, ¿qué tan frecuente consume carne? Y si la persona dice nunca, a ella se nos va a caer la encuesta, ¿cierto? Porque la pregunta 4 estamos diciendo, ¿qué tan frecuente consume cerdo? Si no consume carne, entonces allí es donde podemos nosotros realizar una mejora en este diseño de la encuesta, ¿sí? Está parametrizado, podemos que las respuestas son parametrizadas bien. En la pregunta número 5
Dice, para usted, ¿qué tan importante es consumir este producto? Bueno, no es importante, poco importante, neutral, importante o muy importante. Podemos ver que la parametrización se aprecia buena y la escala de parametrización está bien. Entonces, es una pregunta una respuesta que al obtener los datos, pues los vamos a tener que están bien estructurados. Por ejemplo, en cuenta la número 6. Al momento de la compra, ¿cuál es su preferencia de presentación? Entonces, ¿qué vemos aquí a diferencia de los que están allí? ¿Qué pueden observar? ¿Cuántas opciones de respuesta hay? Que en la última hay 4 opciones y en las anteriores hay 5 opciones. Exactamente. Muy bien. Entonces, al momento de parametrizar, pues nos va a quedar una opción sin responder o tal vez no podemos parametrizarla de la mejor manera. Quizá colocar algo, inclusive aquí algo importante es tener pues cinco opciones. Ya se me ocurre, por ejemplo, poner fresco de carnicería, empacado al vacío, en bandeja. En otra presentación, por ejemplo, ahumado o ya preparada, ¿sí? Porque ya a veces venden carne ya preparada, sazonada, ¿sí? Para que pues tenga una parametrización similar a la que se viene dando en las preguntas anteriores. Vamos a la siguiente. Tengo una yo tengo una inquietud allí en Sí. En el primer punto. Sí. Los de 19 años no están metidos en la encuesta y los de 40 a 50 quedaron por fuera también. Ah, bueno, gracias por la observación, exactamente. Eso se hizo adrede. Entonces hay que parametrizar dentro de los años que se encuentren allí, ¿cierto? O sea, dentro de los años, para que nadie quede fuera de la escala, ¿sí? Aquí debería ser menor a 19 años, entre 20 y 30, o entre 20 y... O sea, para que queden 5, siempre 5, ¿sí? 20 y 35, de 35 a 50, de 50 a 65 o más de 65 años. Sí, una escala que nos ayude a determinar la información que esté allí correlacionada. ¿Alguien tenía otra observación? En el punto 2, que últimamente he resuelto varias encuestas y tienen eso, porque debemos tener en cuenta que hay unos que no se reconocen ni femenino ni masculino, sino que son otros. Entonces... Bueno, sí, claro, eso depende de la concepción que uno pueda utilizar. Sí, ahorita pues el tema de género, de diversidad. De género, eso es excluyente. Según si hacen eso, una evaluación me dice que es excluyente. Exactamente. Gracias por el aporte, sí. Ahora tengo que tener en cuenta pues todas esas nuevas conceptos que se han creado. Tengo otra inquietud. Sí. Es muy importante en la encuesta el contexto donde se vaya. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy de acá de María la Baja. Entonces, en María la Baja, si acá le decimos a la carne de cerdo, muchos le decimos cochino, otros le decimos puerco y otras nominaciones. Entonces, pienso que es conveniente utilizar la terminología en la cual se determina el contexto. Claro que sí. Es para tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Es importante tener en cuenta el contexto, tanto el contexto social, demográfico, como el contexto también de terminología utilizada para que sea entendible y aceptable a todas las personas de todas las condiciones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esa encuesta, la encuesta que diseñemos se la podemos diseñar tanto a la persona que tal vez no tiene tantos estudios como a personas que tienen cierto grado de estudios, para que sea entendible y que nos dé
las respuestas que nosotros necesitamos al diseñar pues la investigación. Gracias por sus aportes. Vamos a continuar. Listo. Bueno, aquí igual, ¿con qué frecuencia consume o compra el cochino o el puerco o la carne de cerdo? Entonces, otra vez utilizamos una valoración de 4. ¿Sí? La valoración de 4, bueno, tener una valoración de 5, pues para tener ese mismo contexto que llevamos aquí, que llevamos hasta ahora. Bueno, ¿cuánto compra o consume? Cuando compra o consume, ¿qué cortes pide con más frecuencia? Pues ya es el diseño. En este caso, pues ya nos vamos a mirar sobre el corte que se utiliza. Entonces, aquí ya no nos vamos a ceñir a 5, sino como hay varios cortes, ya uno se da cuenta de eso. Dame un segundito, por favor. Listo, qué pena, me estaba aquí entrando una llamada. Ok. Por ejemplo, en este caso, ¿qué cantidad compra cuando lo hace? Pues es mejor como expandirlo un poquito, otra vez dejarlo en 5, con el fin de tener pues una robustez en la información que vamos a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Cuántas personas conforman su familia? Yo esto lo pondría en la situación demográfica, ¿sí? 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas o más. Ya aquí como que se sale del contexto donde estamos mirando esta encuesta. La información demográfica podemos tomarla la primera parte de las preguntas. ¿Ok? ¿Cuántas de las personas en la familia? En este caso, esa pregunta me parece que no está bien planteada. O sea, ¿cuántas de las personas en la familia consumen cochino? Es decir, ¿qué pasa con esa pregunta? ¿Qué me denota esa pregunta que para mí me parece que no está tan bien diseñada? Dice, pues yo la pondría de otra forma, es sobre cuántas personas en la familia, si mi núcleo familiar son de 2 personas, o son de 3 personas, o 4 personas, pues no podría uno como decir todas, porque si de esas 5, 2 consumen, ¿sí? Entonces podríamos poner, por ejemplo, si somos 5 o más, somos 4 personas, una sí consume, la otra no, y las otras 2 se abstienen, pues uno podría tener eso como un porcentaje, ¿no? El 100%, del 75 al 99%, bueno, en fin, uno podría diseñarla de una mejor manera para que nos dé las estadísticas pues bien exactas, porque aquí no podemos determinar de alguna manera cuántas son las personas que consumen cerdo, ¿sí? Bien, entonces en este caso, en la pregunta número 12, la pregunta es si conoce la marca de cortes de puerco, de cerdo, de tal marca. Entonces, pues, si la conozco, no la he visto o no la conozco. A ver, otra. En la pregunta 13. En caso que conozca la marca, ¿compraría nuevamente los cortes de ese? Bueno, a veces es colocar quizás, ¿cierto? Quizás, siempre colocar quizás. Sí, a veces no, quizás. ¿Qué otro producto estaría dispuesto a comprar a esa marca? Dice, entonces ahí aparece ya pescado. Entonces puede ser que esa marca venda pescado. ¿Por qué no dijimos en la primera parte sobre el producto que consume usted de esa marca? Antes de decir qué estaría dispuesto el producto a comprar. O sea, ¿consume usted pescado? ¿Consume puerco? ¿Consume carne de res? Entonces, para poder ya entrar a redactar mejor esas preguntas. En este caso, características más importantes al momento de compra. Precio, marca, calidad o empacado. ¿Y si son todas?
Y si lo más importante para mí es el precio y la marca y la calidad y el empacado, entonces aquí en este caso se podría abrir la pregunta por cada qué tan importante es usted al momento de comprar el precio. No es importante, medianamente importante, es importante o es muy importante. La marca, que en la marca es más importante al momento de la compra. Para usted la marca, elegir la marca es más importante al momento de la compra. Es importante, no es importante, etcétera. Y lo mismo con la calidad, lo mismo con el empacado. Entonces podemos discriminar eso así. Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a pagar por un corte? Entonces también como expandirlo un poquito más. Al momento de realizar la compra de los cortes, ¿en qué establecimiento decide comprarlos? Entonces ahí están, entonces como expandirlo más. Si voy a la tienda donde venden el cochino, si voy a domicilio, es como expandir más, como ¿sí? Dar con el punto. Por ejemplo, si en el caso de allá no es por domicilio, ya no podemos contestar esa pregunta. Y la 19, ¿a través de cuáles medios de comunicación se le gustaría conocer sobre la marca? Pues como expandirla más, redes sociales, influencers, página web, por el boca a boca, por recomendación de mi vecino, por otras recomendaciones, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio que me pareció importante traerlo, pues con el fin de que tengamos en cuenta al momento de realizar la encuesta. Pues hay mucha información también que podemos rescatar, que podemos tener en cuenta para poder diseñar estos instrumentos y que podamos utilizarlo bien al ejecutar nuestra investigación. Pues sí, ya entonces, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su intervención. Si tienen algunas preguntas, pues es el espacio para hacerlas. Si tienen alguna participación, compartirnos alguna experiencia de las cuales ustedes han utilizado este tipo de herramientas, también nos ayuda a nosotros. Y muchas gracias también pues a los moderadores. Ha quedado el espacio pues de las preguntas. Gracias a usted, profe, que Dios lo bendiga. Bueno, como nos dice William, ¿alguna inquietud? Veo a la profe Gilde con la mano levantada. No sé si quiere hacer una pregunta, aportar algo. La profesora, bueno, ya no hay manos levantadas. Tenía la profesora Hilde, pero la bajó. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, sé que muchos han ido haciendo preguntas en el transcurso del taller. Si alguien más tiene algo. O alguna experiencia también. No solamente que sean, sino que quieren compartir si han utilizado alguno de estos métodos, cómo les ha ido, si han tenido alguna dificultad o si al contrario se les ha facilitado el uso de estos instrumentos, bien nos lo puede compartir. Es bueno, interesante que nosotros también aprendamos pues de esa información que ustedes han realizado. Sí, así es. Y si no, pues bueno. Yo tengo una preguntita. Adelante. Por ejemplo, yo puedo utilizar dos formas de recolectar la información. Por ejemplo, estamos haciendo ahora la línea base, donde los niños y los jóvenes le van a preguntar a los adultos. Entonces ellos estamos recogiendo como que la idea de ellos para formular preguntas, para hacer una entrevista. Pero cuando vayamos al lugar donde vamos a hacer ya la investigación, ya se tratará más que todo de observación, una observación directa, porque, por ejemplo, vamos a trabajar en el manglar. Ellos tienen que mirar eso que de pronto le dijeron los adultos, más lo que buscaron en internet, observarlo en el lugar, en el campo. Claro que sí, sí se puede, porque es lo que me dice el contexto, ¿sí? El contexto, pues, me determina qué tipo de estrategia, pues, voy a utilizar.
Sí, y se puede hacer una combinación de herramientas. Eso es importante porque le da robustez a mi investigación y además, pues, de esa manera, pues usted va a determinar, ¿sí?, cuáles van a ser los resultados de su investigación, qué estrategia va a utilizar para poder llegar a cumplir con el problema de investigación, con la pregunta de investigación y el cumplimiento de los objetivos de los mismos. Así que en ese caso sí yo podría hacer una combinación de una o más técnicas. Aprovechando un poquito la intervención de Gildred, yo quería también comentar para todos lo que pasa es que nosotros tenemos dos grupos, tenemos los grupos BIOS y los grupos abiertos. Entonces los grupos BIOS ya tienen algunos instrumentos estructurados, como decía la profe, está la línea base, está la entrevista con el conocedor ancestral. Eso no quiere decir que no podamos hacer otros instrumentos que de pronto nos sumen a la investigación, o que no simplemente queramos hacer el inventario de especies, sino que queramos conocer otras cosas. Entonces quería también dejar eso claro para de pronto mis profes bio que están aquí. Claro que sí. Sí, si tienen algunas preguntas o inquietudes también se las pueden realizar a los asesores. Con muy buena información que también tienen, nos pueden ayudar también a resolver esas inquietudes. No sé si algún otro profe tiene algo para... Bueno, entonces creo que para despedirnos sería chévere que activen todas las cámaras para tomar una evidencia donde... Para la foto. Sí, Laura, tú que eres la encargada de la foto del registro es fotográfico, la sí. profesora Laura. Entonces invitamos a los profes a que activen las cámaras para que tomemos una evidencia y que hagamos todo. No sé. ¿Cómo hago? Ah, ya. Fíjate que están terminando de activar las cámaras. Mira, ahí está Jamie, Leonor. Toca peinarnos. Ahora sí vamos a apuntar. La profesora Hilde, también la veo por acá. Listo, Lau. Pero ¿cómo hago? O sea, nada más me salen 9 personas. ¿Cómo hago para que me salgan como todos? No se puede. Flor, tienes el micrófono apagado. Creo que está limitado. La profesora Yadira también. Bueno, si quieres yo tomo el pantallazo. También me salen 9. Sí, creo que está limitado a 9. Bueno, 1, En la opción galería amplia. Ya ahí tomé una, otra por si acaso. Ya, las voy a tomar yo, ya me salen un montón. Ah, dale. A ver. Toma la otra. 1, 2, 3. Hola, profes. Quedaron unos Otra por vez. 12. ¿Saben cómo soy para que puedan tomar las fotos a mí? 1, 2, 3. Ya. Listo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a William nuevamente por acompañarnos en este espacio y esperamos seguir contando con su acompañamiento en otros espacios como este. Y a ustedes, profe, muchísimas gracias por ser tan participativos. Igual saben que cualquier duda, inquietud o sugerencia será bien recibido por parte de todo el equipo pedagógico, de sus asesores y desde la coordinación departamental del programa ONDAS. Ok, gracias. Ok, muchas gracias a Bueno, ustedes. Chao. Ahí está la profesora Manuel, adiós. Muchas gracias. Chao.